12. ¿Quién nos falta? Ahora sí estamos todos, doctora. Ok. Entonces se llevaron de tarea investigar de la estructura de los anticuerpos, ¿verdad? Lo investigaron. Ya sabemos que químicamente son ¿qué? Proteínas. Glucoproteínas. Son proteínas que tienen carbohidratos, ¿no? Entonces, en el sentido estricto, son glicoproteínas, ¿no? Que ya sabemos que se van a producir solamente después de que hay un estímulo antigénico y que los anticuerpos que se producen son específicos para el antígeno inductor de esa respuesta inmunológica. ¿Cuántas cadenas polipeptídicas en total? Porque estamos hablando de que es una proteína con carbohidratos. ¿Cuántas cadenas polipeptídicas tiene una molécula de anticuerpo? 4 cadenas en total. 4. En total. 2 pesadas y 2 ligeras. Entonces, en total son 4, ¿verdad? 2 idénticas entre sí y las otras 2 idénticas entre sí. Ellas se denominan cadenas heavy y las otras 2 son cadenas ligeras o cadenas L, también por light en inglés. ¿Qué peso molecular tiene cada una de estas cadenas? ¿Por qué decimos que una es pesada y que la otra es ligera? Pues porque una pesa más que la otra, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el peso molecular? ¿Nadie lo leyó? Yo lo leí, pero era el ejemplo de la inmunoglobulina G, creo, por eso no lo puse, pero no me acuerdo exactamente el número, pero sí me acuerdo que venían 2 datos. Pero como era el ejemplo de la G, pensé que no. En general, tienen... En general era de 150 a 900 mil, 150 mil a 900 mil, no me acuerdo cómo se dice la unidad. Daltones, ¿no? Pero generalmente se maneja que una molécula de anticuerpo tiene un peso aproximado en total de 150 kilodaltones. Entonces se maneja más bien en kilodaltones que en daltones para evitarnos el 150 mil, entonces nomás decimos 150 kilodaltones. Y Doctora, entonces, perdón. Sí. Es lo mismo 150 kilodaltones que 150,000 daltones, entonces. Sí, el kilo son 1000. Entonces, okay, le quitas los 3 ceros del 1000 y ya son kilodaltones. Ya para que no diga 150,000, le eliminas los 3 ceros y pones el kilo. ¿No? Kilodaltones. Cada cadena tiene un peso en particular. ¿Alguien lo leyó? ¿Cuánto pesa una cadena pesada? Valga la redundancia. ¿Y cuánto una cadena ligera? Doctora, yo leí que hablaba de la G, de la A, de la M, de la D y de la E. Entonces, la G, que es la tradicional, que es la que tiene la forma de Y. Imagino que esa debe tener un dato y las otras han de tener otro dato porque, por ejemplo, la A es 2 veces una Y. Ajá, pero estamos hablando de una molécula de anticuerpo. En ese caso, cuando hablamos de la IgA2, que también existe como monómero, es decir, como una solita, todas existen como monómero, es decir, como una sola molécula. La IgA, por ejemplo, aparte de ser un monómero, andan 2 IgA juntitas como amigas, ¿no? Y ese es un dímero. Esa es la IgA2, son 2 moléculas. Pero cuando hablamos, la IgM, por ejemplo, puede ser pentámero, pueden andar 5 amigas juntas, ¿no? Unidas por un puente, que se llama cadena J. Pero cuando hablamos de una molécula, estamos hablando de una sola. O sea, ahí ya no nos referimos ni al dímero ni al pentámero, porque la IgM y la IgA también pueden existir como monómeros, es decir, como una sola molécula. Entonces, cuando hablamos de una sola molécula, hablamos de que tiene un peso molecular de 150 kilodaltones y que cada cadena pesada y cada cadena ligera tienen un peso molecular. Las cadenas pesadas pesan 50 kilodaltones. Pues ahí tenemos 100.
y las dos ligeras 25 cada una. Y ahí ya completamos los 150 kilodaltones. ¿Ok? ¿Cuántos aminoácidos tiene una cadena pesada? ¿Y cuántos aminoácidos en total tiene una cadena ligera? La pesada tenía 450, creo. 430 a 450 aminoácidos aproximadamente. ¿Y una ligera? Como 215. De 210 a 230, ¿no? Eso es más o menos los rangos que se manejan, ¿no? Eso va a variar evidentemente de la clase de anticuerpo que estemos hablando, ¿no? O de inmunoglobulina que estemos hablando, ¿no? Hablemos de regiones en una molécula de anticuerpo. ¿Qué leyeron acerca de las regiones? ¿Cuántas regiones tiene una molécula de anticuerpo? Tiene, Dos regiones. a lo que leí, dos. Una región variable, que es la parte más superior, y una región constante, que es la parte inferior. La región variable es donde se une el antígeno y la región constante es la parte que va unida al linfocito o que reconocen los fagocitos. Muy bien. Y cuando decimos región variable o región constante, ¿a qué nos referimos? ¿No les llamó la atención por qué Yo variable? sentí, doctora, que era No. como el receptor, que era así diferente para reconocer a los distintos antígenos. Sí, yo leí que la región variable es la que cambia según el parátopo del antígeno. Entonces, pues es la que va a ser, la que va a reconocer a los diferentes epítopos. Por eso se dice que es variable. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Según yo, la región variable era el parátopo, ¿no? Significaba lo mismo. Es una parte, el parátopo es una parte del anticuerpo que reconoce al epítopo del antígeno, pero ahorita no nos vamos a meter con eso, porque vamos a ver en la clase que sigue qué es un epítopo, lo vamos a recordar porque lo vimos ya, pues, pero en el curso propedéutico de una manera muy rápida. Pero cuando hablamos de variable, nos estamos refiriendo a que, ¿saben lo que es secuenciar? Son Que cadenas, llevan orden. Que sigue un orden. saber en cada una de las posiciones de la cadena polipeptídica qué aminoácido hay, ¿no? Eso es secuenciar. Bueno, pues cuando secuenciaron anticuerpos de diferentes especificidades, es decir, anticuerpos que reconocían diferentes antígenos, se dieron cuenta que los primeros 100 aminoácidos de cada cadena polipeptídica, de cada una de las 4 cadenas polipeptídicas, la región esa variaba en su secuencia de aminoácidos entre un anticuerpo específico para un antígeno y un anticuerpo específico para otro antígeno, ¿no? Entonces se refiere a la secuencia de aminoácidos. ¿Qué tan variable es? Es más variable en esa parte que le pusieron variable. El resto de la cadena, tanto de la pesada como de la ligera, permanece más o menos constante. No es que vaya a ser igual siempre, ¿no? Pero es mucho más constante, por eso se le llama de esa manera, ¿no? Esa es la razón de por qué se llaman variables y por qué se llaman constantes a las regiones, o por eso se distinguen 2 regiones en cada una de las cadenas que compone la molécula de anticuerpo, ¿ok? ¿Leyeron algo de los dominios? ¿No? ¿Alguien? Víctor Manuel, si estás hablando, ¿tienes tu micro apagado? ¿No estabas hablando? Nadie leyó nada acerca de los dominios. ¿Cuántos dominios tiene una cadena ligera y cuántos dominios tiene una cadena pesada? ¿Y qué es un dominio? ¿No leyeron nada de eso? A mí en los dominios yo los tengo también como la V y la C, que era variable y constante. Esas son regiones, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se unen las cadenas polipeptídicas?
Por puentes Por puentes disulfuro. Antes de sulfuro. A través de puentes disulfuro, ¿no? Hay dos azufres ahí y un enlace. Esos son los puentes disulfuro. Entonces, ahora vamos a ver cómo se une y qué con quién. Háblenme de los fragmentos en una molécula de anticuerpo. Son las fracciones, los fragmentos. Fragmentos. Tiene los fragmentos. Había una fracción, la superior, o sea, donde estaba la zona de bisagra, la parte superior, era la fracción de unión al antígeno y la parte inferior era la fracción cristalizable. Entonces, hay FAB, ¿no? Así se abrevia, FAB, FAB y FC. ¿Cuántos FAB hay? ¿Cuántos FAB había? ¿Uno o dos? Dos FAB. Como dos. Entonces, los FAB son como los bracitos que agarran al antígeno. Ajá. Y la colita de la Y es la fracción cristalizable o fragmento FC. Bueno, les voy a presentar las diapos para que veamos las diapos. Me dicen cuando la vean. ¿Ya logran verlas? ¿La diapo? No, doctora. No, doctora. No, todavía no. Entonces, ¿qué dice? Ya. Ahora sí. Ya se ve, doctora. Entonces seguimos con el bloque número 1, ¿no? Y vamos con la continuación, a la segunda parte del desarrollo histórico. Entonces vamos a contestar las preguntas que ya, algunas de ellas ya fueron contestadas, del número y el nombre de las cadenas, cómo se unen las cadenas, el número de aminoácidos que tiene cada cadena, el peso molecular de cada cadena y el peso total de una molécula de anticuerpo. Esta que está aquí es la estructura general de una molécula de anticuerpo. Tiene esta forma de Y, donde podemos observar dos cadenas en verde, que son más grandes y que se conocen como cadenas pesadas o cadenas H, y las que están en azul son las cadenas ligeras o cadenas L, ¿no? Por cadena like, del inglés like. Cada cadena ligera se encuentra unida a una cadena pesada, como pueden observarlo aquí, a través de un puente disulfuro, ¿no? Y las dos cadenas pesadas se encuentran unidas entre sí, también a través de puentes disulfuro. Ya dijimos que el número total de cadenas en una molécula de anticuerpos son 4, como podemos observarlo aquí. Sabemos ya cuáles son los nombres de cada una de esas cadenas. Sabemos que se unen estas cadenas a través de puentes disulfuro. El número de aminoácidos, dijimos que de esta es de 430, 450 aminoácidos, de este es de 210 a 230 aproximadamente. El peso molecular de una molécula de anticuerpo es de 150 kilodaltones y de cada cadena es de las pesadas 50 y de las ligeras 25 kilodaltones, ¿no? Eso ya lo dijimos. Esta es otra forma en la que se representan a los anticuerpos. De igual manera, esta que está aquí, que les estoy señalando, es una cadena pesada y esta que está aquí es una cadena ligera. Pueden observar encerrados en este recuadro en rojo los puentes disulfuro. Aquí pueden ver cómo las dos cadenas pesadas se unen entre sí a través de este puente disulfuro y como cada cadena ligera se une a una cadena pesada también a través de puentes disulfuro. Además pueden observar que hay puentes disulfuro intracatenarios, es decir, en la misma cadena polipeptídica, ¿no? Que son estos que están aquí. Esta parte que está aquí, como en rosado, en las cadenas pesadas, se llama región de la bisagra. ¿Alguien leyó cuál es la función de la bisagra? Yo leí que movimiento, bisagra. ligera flexibilidad o movimiento del anticuerpo. Le da flexibilidad a la molécula de anticuerpo, ¿no? Eso quiere decir que le permite a esa Y abrirse o cerrarse para unirse con sus dos bracitos al mismo tiempo al antígeno, porque eso es mucho más estable que si solamente se une a un solo antígeno. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una bacteria que en su superficie tiene dos estructuras iguales, pero a lo mejor están muy juntas,
el anticuerpo va a cerrar los bracitos para poderse unir a las dos al mismo tiempo. Pero si esas dos estructuras antigénicas están separadas, pues lo que el anticuerpo hace es abrir los bracitos para unirse al mismo tiempo a esas dos estructuras antigénicas, ¿no? Entonces, esa flexibilidad se la proporciona a la molécula de anticuerpo esta región de la bisagra que tenemos aquí en color rosado. Ahora, ¿qué son los dominios? Miren, estos como loops o asas que ustedes ven en cada una de las cadenas se denominan dominios. ¿Qué son los dominios o cómo se definen? Bueno, son una secuencia de aproximadamente 100 a 110 aminoácidos que se van a plegar entre sí de manera globular e independiente al resto de la cadena. Es decir, por ejemplo, los aminoácidos de la posición, no sé, de la 5 a la 110, ¿sí? Entre ellos se van a hacer bolita y van a formar un dominio. Eso quiere decir que se pliegan de manera globular e independiente al resto de la cadena. ¿Me expliqué qué es un dominio? Yo no entendí. Yo tampoco, doctora. Ya saben cuántos aminoácidos tiene cada cadena, ¿no? Dijimos que tiene, por ejemplo, vámonos con la ligera, que es la más chiquita, que es esta que está aquí. ¿Que tiene cuántos aminoácidos? 210. 210 a 230, ok. Haz de cuenta que está estirada como un mecatito y ahí están todos los 210 a 230 aminoácidos. Los primeros 100 aminoácidos de este mecatito, hagan de cuenta que hacen un nudito entre ellos. Todos se van a agrupar. La palabra correcta es que se van a plegar, ¿no? De manera globular. Eso sería el nudito. De esos 100 aminoácidos van a formar una estructura entre ellos que se llama dominio. Luego va a venir una secuencia de unos poquitos aminoácidos. O sea, el mecatito va a quedar lineal y luego los siguientes 100 a 110 aminoácidos van a volver a ser otro nudito, ¿no? Esos nuditos serían los dominios que constan de 100 a 110 aminoácidos aproximadamente. Ahora sí, más o menos. Sí, siguen igual. Sí, doctora, sí quedó claro. Entonces, si en una cadena ligera yo tengo 210 a 230 y estamos diciendo que un dominio es una secuencia de más o menos 110 aminoácidos, eso nos alcanza para que esa cadena ligera me forme dos nuditos o dos dominios, que son los que ustedes ven aquí. Este es un dominio, este es otro dominio. En la cadena pesada, por su parte, que hay hasta 450 aminoácidos, nos alcanza para 4 dominios. Este es uno, este es otro y este es otro dominio. Entonces tenemos en una cadena ligera 2 dominios y en una cadena pesada alrededor de 4 a 5 dominios, dependiendo de la clase de aminoácido de la clase de anticuerpo de la que estemos hablando, es decir, si se trata de IgG, de IgD, de IgM, etc. Pero hablamos de que hay 2 en la ligera, 4 dominios en la pesada. ¿Estamos? Sí. La parte que está aquí en naranja, que serían los primeros más o menos 100 aminoácidos a 110 aminoácidos, sería esa región variable de la que hablábamos, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. Y coincide, ¿no? Que es más o menos el primer dominio de cada una de las cadenas. Igual para este lado, ¿no? Entonces, dependiendo de la cadena y dependiendo de la región, es decir, si es variable o es constante, cada uno de los dominios va a recibir un nombre, ¿no? ¿Qué cadena es esta que les estoy señalando? La pesada. Ok, ¿y esta región es la región? Variable. Este primer dominio es el dominio variable de la pesada. Se llama BH. Este dominio de aquí es el variable, pero de la ligera. Entonces se llama BL. ¿Okay?
Dominio que sigue, estamos en la cadena pesada y esta es la región ya constante. Entonces hablamos de un dominio que recibe el nombre de CH, constante de la pesada. Este se llamaría igual constante de la pesada y constante de la pesada, ¿cierto? Sí. Entonces lo que se hace es que se enumeran para que no se llamen iguales y poderlos distinguir. Solamente se les puso una numeración que va desde el extremo amino terminal, que sería esto. Esta N que está aquí es el extremo amino terminal de la cadena polipeptídica y este es el carboxilo terminal de la cadena polipeptídica. Todas las cadenas polipeptídicas tienen un extremo amino terminal y uno carboxilo terminal. Entonces así es como se numeraron, ¿no? Desde el amino al carboxilo terminal. Entonces se llama CH1, CH2 y CH3. Exactamente lo mismo para esta otra cadena pesada, ¿no? Y en el caso de este dominio, por estar en la región constante y pertenecer a la cadena ligera, se denomina CL, constante de la ligera. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí. Entonces ya saben cómo es que se denomina cada uno de esos dominios. Ya saben que tiene 2 dominios una cadena ligera y 4 dominios una cadena pesada. Entonces ya quedamos que en los bracitos es en donde se lleva a cabo el reconocimiento del antígeno o donde el anticuerpo tiene sus sitios donde va a unir al antígeno para el cual él es específico. Entonces, ¿cuántos sitios para unir antígeno tiene una molécula de anticuerpo? 2 sitios. Tiene 2 sitios, ¿verdad? Y si yo les pregunto en el examen, diga usted cuáles son los dominios que forman el sitio de unión para el antígeno, una molécula de anticuerpo, ¿cuál sería la respuesta? El VH y el VL. VL. El variable de la pesada y el variable de la ligera, es decir, el VH y el VL. Y como tenemos 2 VHs y 2 VL, pues tenemos 2 sitios para unir antígeno. ¿Okay? Hablando, esta es otra forma de representar a la molécula del anticuerpo, ¿no? Pero siempre con su forma de Y. Y aquí no está representada la cadena pesada toda en un mismo color y la cadena ligera en un color distintivo, sino que aquí están, cada rectángulo es el dominio, ¿no? Es un dominio. Pero los colores indican las fracciones o los fragmentos de los que consta una molécula de anticuerpo, que son 3, ¿no? Serían los 2 bracitos y sería la colita. Y ya sabemos que a esta se les llama FAB, Fragment Antigen Binding, y fragmento cristalizable, ¿no? El fragmento que une al antígeno, que serían estos 2, y la colita que no une antígeno y que cuando se observó ese fragmento se vio que cristalizaba, entonces le puso fragmento cristalizable. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los fragmentos en la molécula de anticuerpo que unen al antígeno? La respuesta sería FAB. los fragmentos FAB, ¿no? Ojo con lo que se les pregunta en el examen, porque se les puede preguntar cuáles son los fragmentos que unen al antígeno en una molécula de anticuerpo o cuáles son los dominios, y las respuestas son diferentes. Ok, este conocimiento o estos detalles de la estructura de los anticuerpos y más sabemos en la actualidad de los anticuerpos, pero estamos viendo desarrollo histórico. Lo que vamos a ver a continuación, después de tener una noción ya de cómo es una molécula de anticuerpo, vamos a ir a la parte histórica, cómo se determinó. Por ejemplo, cómo se determinó que la molécula de anticuerpo tenía estos 3 fragmentos. Bueno, cuando se inició con el estudio de los anticuerpos, pues fue todo un boom, ¿no? Todo el mundo quería hacer estudio acerca de los anticuerpos. Y los inmunoquímicos de aquella época, al saber que los anticuerpos eran proteínas, pues intentaron digerir o tratar a estas moléculas de anticuerpo con cuanta proteasa se les ocurrió. Obviamente las proteasas lo que hacen es romper a las proteínas, ¿no? 2 de esas proteasas dieron información valiosa.
Una de esas proteasas fue la papaína utilizada por Porter para digerir IgG de conejo en condiciones de proteólisis limitada. Cuando la molécula IgG de conejo se trata con papaína, y en general otras moléculas de anticuerpos, cuando se tratan con la papaína rompe aquí, donde les indica la flecha en negro. Rompe por encima del puente disulfuro que une a las dos cadenas pesadas, ¿no? Y eso genera a los 3 fragmentos. Cuando Porter hizo esta digestión, observó que los 3 fragmentos tenían un peso de 50 kilodaltones, lo cual nos daba los 150 que tiene en total una molécula de anticuerpo. Y observó que 2 de esos fragmentos tenían la capacidad de unir al antígeno y por eso les llamó FAP. El tercer fragmento, que también era de 50 kilodaltones, no tenía esa capacidad o esa propiedad de unirse al antígeno, pero les digo que como cristalizaba, pues le pusieron fragmento cristalizable. Hoy se sabe que esta porción o esta colita de los anticuerpos no está de ornato. Tiene una función y tiene una función muy importante, es la que lleva a cabo las funciones efectoras de los anticuerpos. Mientras que con esto se reconoce, esto lleva a cabo funciones muy importantes que vamos a ir viendo poco a poquito a lo largo del curso. La otra proteasa que dio información importante fue la pepsina. Fíjense, la pepsina, a diferencia de lo que sucede con la papaína, rompe en un sitio diferente. Acordémonos que la papaína rompe por encima del puente disulfuro, la pepsina rompe por debajo. Entonces me deja unido a los 2 FAP, así como aquí. Esto es lo que hace la papaína. 1, 2, 3, nos genera los 3 fragmentos, ¿no? Porque rompe aquí. Pero como la pepsina rompe acá, nos dejaba un fragmento bivalente de 100 kilodaltones, que tenía la capacidad o que mantenía esa propiedad de unirse con el antígeno. A ese fragmento de 100 kilodaltones se le llamó de esta manera, FAP2, ¿no? Porque estaban unidos los 2 fragmentos de unión al antígeno. El resto de la cadena polipeptídica del anticuerpo era digerida a pequeños oligopéptidos, ¿no? Aquí de igual manera pues están las cadenas pesadas, están las cadenas ligeras, estos son los puentes disulfuro. Aquí es donde rompe la pepsina, me genera el FAP2 de 100 kilodaltones y todo esto se reduce a cachitos, a pequeños oligopéptidos, ¿no? Y pues lo que se vio es que esto tenía la capacidad de unirse al antígeno, recibió ese nombre, entonces esto confirmaba lo que se había observado con la papaína. Ahora, a Gerald Edelman se le ocurrió reducir a la molécula de anticuerpo pues con un agente reductor, que es el 2-mercaptoetanol. ¿Saben qué es la reducción? No hacerlo más pequeño. Es meter átomos de hidrógeno en el puente disulfuro para romperlo. O sea, se va a meter el hidrógeno aquí y va a romper a los puentes disulfuro y lo que va a hacer es que va a disociar a cada uno de los componentes que conforman a una molécula, en este caso a la molécula de anticuerpo. Eso fue lo que hizo Edelman, rompió los puentes disulfuro y ya esos componentes que ya estaban disociados los llevó a analizar, ¿no? Entre las cosas que analizó fue cuántos componentes eran, cuántos componentes diferentes contenía esa molécula y observó que había 2 componentes diferentes, ¿no? Uno de ellos tenía un peso de 50 kilodaltones y el otro 25. Esto, si lo sumamos, nos da 75 kilodaltones, que era la mitad de lo que la molécula de anticuerpo pesaba. Entonces la conclusión a la que se llegó es que, ok, entonces son 2 de 50 y 2 de 25, y eso ya nos daba los 150, que es el peso total de una molécula de anticuerpo.
A esas 2 cadenas que tenían un peso de 50 kilodaltones se les llamó cadenas pesadas, y a las 2 de 25, cadenas ligeras. Así fue como se supo de cuántos componentes o cuántas cadenas tenía una molécula de anticuerpo. Doctora, esta reducción, ¿qué fue lo que se colocó en los puentes disulfuro, hidrógeno? Átomos de hidrógeno se meten y rompen los puentes, los enlaces. Ok, gracias. Con todos esos datos, 2 investigadores, ahí, ¿qué dice? Que fueron estos señores, que ya les había hablado de él, es el de la papaína. Este es el que redujo a la molécula de anticuerpo con el beta-mercaptoetanol. Con todos esos datos, y aparte con la secuenciación de cada una de las cadenas y la determinación de la región variable y de la región constante que hizo Edelman también, ellos consolidaron la estructura de los anticuerpos en 1959, y por esa contribución recibieron el premio Nobel en 1972. Ellos fueron los que ya establecieron, son 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas, 2 ligeras, el peso de cada cadena es tanto, hay una región variable, hay una región constante, etc. Ellos fueron los que dilucidaron la estructura completa de una molécula de anticuerpo. ¿Alguna pregunta de los anticuerpos? No, doctora. Bueno, entonces recordemos que en 1883 Meshnikov propuso su teoría de la fagocitosis, y que 7 años después, es decir, en 1890, Benin y Kitasato postularon la teoría de la inmunidad humoral. Y a partir de ese momento empezó el pique, pues entre las 2 teorías, ¿no? Cada uno tenía su grupito de seguidores, ¿no? Unos decían que eran los fagocitos los buenos en la defensa, otros decían que no, que los fagocitos nada tenían que ver, que eran los humores y las antitoxinas presentes en esos humores, y así empezaron a discutir por muchos años, ¿no? Hasta que en 1904 vino la conciliación de las 2 teorías y se determinó que tanto los fagocitos como los anticuerpos participaban en la defensa contra los antígenos extraños, ¿no? Fue este señor que está aquí, Wright, quien demostró que cuando una molécula de anticuerpo se unía a un antígeno, la capacidad fagocítica de neutrófilos, de macrófagos o de monocitos se potenciaba o se amplificaba, ¿no? A eso se le llama opsonización. ¿Qué es la opsonización? Bueno, es que el antígeno esté recubierto con unas sustancias que se llaman opsoninas, que pueden ser anticuerpos o que pueden ser algunos fragmentos de complemento, que lo que van a hacer es facilitar la fagocitosis. A eso se le llama opsonización, a la facilitación o potenciación o amplificación, como ustedes gusten, de la fagocitosis. Eso que ustedes ven aquí es la fagocitosis. Ese fagocito que está ahí, llámese macrófago, neutrófilo o monocito, ¿puede ingerir a esa bacteria? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el primer paso para que la fagocitosis de esa bacteria se lleve a cabo? La interacción de los receptores. De un receptor o algunos receptores que existen sobre la superficie del fagocito y algunas estructuras antigénicas que hay en esa bacteria. Ese es el primer paso, ¿ok? Entonces, ¿por qué razón, si esta bacteria está recubierta con un anticuerpo,
¿Por qué el proceso de la fagocitosis se facilita o se potencia? Bueno, porque en la superficie de los fagocitos, además de haber esos receptores específicos para algunas estructuras de la bacteria, también hay receptores para la porción FC de los anticuerpos que estén unidos a la bacteria, ¿no? Aquí está esta bacteria agrandada, ¿no? Y aquí tenemos a los anticuerpos, ¿sí? Estos son los FAB, ahí pueden ver, ¿no? La cadena pesada, la cadena ligera, ya sabemos que estos son los FAB y vean cómo están unidos. Bueno, pues aquí en la superficie de este fagocito hay receptores que se unen con gran afinidad y con gran fuerza a la porción FC de estos anticuerpos. Y como esta unión es mucho más fuerte que la que se lleva a cabo acá, aquí la fagocitosis se facilita o se amplifica. ¿Queda clara esa parte? Sí. Sí. A eso se le llama opsonización, ¿no? A ese recubrimiento del antígeno con opsoninas, que en este caso son anticuerpos, pero que también pueden ser algunos fragmentos de complemento como el C3b. Miren, aquí hay una tablita que me gusta mucho porque creo que explica muy bien esta parte. Tenemos al fagocito y tenemos a la bacteria, ¿ok? ¿Hay opsonina? Pues no, ¿verdad? Yo no veo recubierta con nada a la bacteria. ¿La fagocitosis se puede llevar a cabo? Sí, sí se puede llevar a cabo. ¿Cómo es la unión de los receptores del fagocito con algunas estructuras antigénicas de esa bacteria? Pues buena, digamos, ¿no? Buenas secas. Tenemos aquí a la bacteria, la misma bacteria, pero ahora recubierta u opsonizada con una molécula de anticuerpo. Aquí están los FAB, aquí está la porción FC. Resulta que en este fagocito hay receptores para la porción FC de ese anticuerpo. ¿Y cómo es la unión? Pues es mejor que acá, ¿no? Si hay otra opsonina, en lugar de un anticuerpo está el C3b, que es un fragmento activo de complemento. En la superficie del fagocito también hay receptores específicos para el C3b, es el C3b receptor, ¿no? ¿Cómo es la unión? Pues es incluso mejor que la unión entre el FC y el receptor para el FC. O sea, es un poquito mejor opsonina el C3b que el anticuerpo, pero qué mejor que esa bacteria esté recubierta con un anticuerpo, pero también con el C3b. O sea, que en lugar de una opsonina como aquí y aquí, hay dos. Entonces, la unión se potencia por mucho, ¿no? Y la fagocitosis, de igual manera, se ve mucho más facilitada. ¿Queda clara esta parte? Sí. Ok. Esto yo siempre se los explico a mis alumnos de licenciatura como si nosotros fuéramos el fagocito, ¿no? Y esto fuera, no sé, pudiera ser, no sé, un taco de carne asada, ¿no? O pudiera ser un pan tostado, o pudiera ser una ensalada, etc. Vamos a suponer que es un taquito de carne asada. ¿Se lo comen? Bueno, pues si les gustan los taquitos de carne asada y ustedes nacieron para comer taquitos de carne asada, así como el fagocito nació para comerse a los antígenos, pues se lo comen. Pero si a ustedes ese taquito le ponen, por ejemplo, guacamole, bueno, pues se lo van a comer con más gusto. Pero si más que el guacamole les gusta la salsa picosita y le ponen, pues aún con más gusto. Pero si le ponen las dos cosas, ¿qué tal? Pues se lo echan con más gusto, ¿no? Entonces sería un ejemplo más o menos como para que les quede un poco más clara la opsonización y la facilitación de la fagocitosis, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. No. Todo bien. Sí. Y hablando de complemento, bueno, pues en 1894, este señor que está aquí, que se llama Jules Bordet, determinó que en el suero, además de los anticuerpos, había otro componente que también tenía capacidad lítica, ¿no? Pero que a diferencia de los anticuerpos,
era termolábil. ¿Qué quiere decir que es termolábil? Que es sensible a las altas temperaturas. Las temperaturas elevadas, o sea, por encima de 56 grados centígrados, lo destruyen, ¿no? Entonces, Bordet demostró que en el suero, además de los anticuerpos, existe otro componente que también tiene actividad lítica, pero que a diferencia de los anticuerpos era termolábil. ¿Cuáles fueron los experimentos que hizo Bordet para determinar esto? Animalito de laboratorio, inoculación con una bacteria X, ¿no? Más o menos al 7º día, ya sabemos que en el suero de este animal va a haber anticuerpos antibacterias X. Si yo pongo a interaccionar a ese suero que tiene anticuerpos antibacterias X con las bacterias X a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, pues ya no hay crecimiento de esas bacterias, porque los anticuerpos, en ese momento se pensó y se le atribuyó solamente a los anticuerpos ese hecho de que lisaban o mataban, destruían a las bacterias. ¿Ok? Cuando se hizo lo mismo, pero no a 37 grados centígrados, sino a 56 grados centígrados, una temperatura a la cual los anticuerpos son perfectamente estables, se observó crecimiento bacteriano, es decir, no había lisis de las bacterias. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Si a esa temperatura los anticuerpos estaban perfectamente normales y funcionales. Bueno, pues la conclusión a la que se llegó fue que en ese suero había algún otro componente que le ayudaba a los anticuerpos a llevar a cabo esa lisis de las bacterias, pero que ese otro componente era degradado o destruido a estas temperaturas y por eso ya no le podía ayudar a los anticuerpos a esta temperatura a eliminar a las bacterias y por eso esas bacterias podían vivir y multiplicarse. Inicialmente a ese otro componente se le denominó alexina. Luego Ehrlich le cambió el nombre para hacer alusión, se lo cambió por complemento, ¿no? Para hacer alusión a que esa sustancia complementaba la acción lítica de los anticuerpos. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a complemento? Complemento es un conjunto de proteínas séricas, proteínas que están en el suero, también son glicoproteínas porque tienen carbohidratos. Son más de 30 estas glicoproteínas que en condiciones normales, es decir, en ausencia de antígeno, estas glicoproteínas se encuentran inactivas e intactas, ¿no? Cuando un antígeno se introduce al organismo, pues estas proteínas o estas glicoproteínas se van a activar y se van a activar porque se rompen proteolíticamente y nos generan 2 fragmentos. Por ejemplo, esta que está aquí, el C3, es una proteína de complemento. Aquí está completa, es decir, está inactiva. Cuando el antígeno entra, este C3 se va a romper en 2 fragmentos, ¿no? Y a esos fragmentos se les va a seguir llamando C3, pero se les va a poner una letra. Se les va a poner una A y se les va a poner una B. Estos son los fragmentos de complemento que ya son activos. Igual para C5, que es otra proteína de complemento. Cuando esta se activa, se rompe en fragmentos C5b y C5a. Bueno, pues recuerden que yo les dije que el C3b era una opsonina, ¿verdad? Entonces, complemento a través de estos fragmentos activos va a llevar a cabo la eliminación del antígeno. ¿Cómo? Pues el C3b se le va a pegar al antígeno y va a facilitar su fagocitosis y su eliminación. Entonces, es una de las funciones de complemento, la opsonización y la facilitación de la fagocitosis. Estos otros, el C3a y el C5a, por ejemplo, son fragmentos que promueven la inflamación, que es otro mecanismo de defensa con el cual se elimina a los antígenos.
Va a haber otro componente de complemento, que es el complejo de ataque a la membrana, que lo que hace es formar poros en la superficie de los microorganismos patógenos y de esa manera ocasiona la lisis o la destrucción de esos microbios. Entonces, en resumidas cuentas, el complemento ayuda en la eliminación antigénica una vez que se activa a través de la opsonización, la inflamación o la lisis directa de los patógenos. ¿Alguna pregunta de complemento? No. Doctora, yo no tengo duda del complemento, pero me surgió una duda. Entonces, las opsoninas se pueden pegar a la superficie del antígeno y también a la del fagocito. Hay una parte de la opsonina que es reconocida por el receptor que está presente sobre la superficie del fagocito, así como les dije ahorita, el receptor para el fragmento FC del anticuerpo, que sería una opsonina, o el receptor para el C3b, que es otra opsonina. Entonces este C3b se pega al antígeno, ¿verdad? Inicialmente se pega al antígeno y eso es como una marquita que le dice al fagocito que eso está más rico y que se lo coma. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, no, doctora. Voy a seguir entonces. Ustedes ya saben, porque en el curso propedéutico les tocó exponer de esto, que el complemento puede activarse por 3 vías diferentes, ¿no? Son la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Para que el complemento se active por una o por otra vía se requieren cosas diferentes, si no solamente hubiera una vía, ¿no? ¿Qué necesito para que el complemento se active por la vía alterna? Necesito la presencia de un microorganismo patógeno. ¿Cuál? El que sea. O sea, si entra un antígeno al organismo, el que sea, complemento se va a activar por la vía alterna o alternativa. Si al organismo entra un microorganismo que sobre su superficie tiene una manosa o cualquier otro azúcar que vamos a ver más adelante, porque hay un tema especial para abordar las vías de activación de complemento. Si entra un microorganismo de este tipo, la vía que se va a activar es la vía de las lectinas y esa es diferente en un principio a la vía alternativa. Si un antígeno entra al organismo y es un organismo virulento que de alguna manera evade a la respuesta inmunológica y entra en acción la inmunidad adaptativa y se producen anticuerpos, esos anticuerpos van a ir y se van a unir a la superficie de los microorganismos y van a activar el complemento de una manera adicional, es decir, por la vía clásica. Esta vía clásica fue la primera que se descubrió, ¿no? Así como lo pueden recordar en los experimentos de Bordet. Sin embargo, es la última en activarse porque para que se active se requiere la presencia de anticuerpos y ya sabemos que los anticuerpos tardan más o menos una semana en producirse, ¿no? Estas son inmediatas, estas vías de activación. En cuanto el microorganismo entra, se activan y ya luego llega esta otra tercera vía, ¿no? Hasta ahí lo de complemento. Si ustedes recuerdan la clase pasada, hablamos de transfusiones cuando definimos que era lo que estudiaba la inmunología. Hablamos un poquito de transfusiones sanguíneas, hablamos de la incompatibilidad y hablamos de que una transfusión incompatible podía generar respuestas inmunológicas indeseables, que son motivo de estudio de la inmunología también. En la actualidad pueden realizarse transfusiones sanguíneas seguras gracias a este señor que está aquí, que es un patólogo, o que fue un patólogo más bien, un patólogo alemán de nombre Karl Landsteiner. Ese señor en 1900, hay quien dice que en 1901, determinó que existían diferentes tipos
de sangre y que algunos de estos tipos de sangre eran compatibles entre sí, pero que había otros que eran incompatibles. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues empezó a mezclar sangre de diferentes personas y se vio que cuando mezclaba eritrocitos de algunas personas y suero de otras personas observaba grumos. Eso decía que eso era incompatible, mientras que cuando mezclaba sueros y eritrocitos de otras personas, pues todo cursaba de manera normal, ¿no? Landsteiner determinó que sobre la superficie de los eritrocitos existen algunas moléculas, los antígenos A, los antígenos B, y que en el suero de las personas existen anticuerpos contra los antígenos que no tenemos sobre nuestros eritrocitos. Es decir, por ejemplo, alguien que pertenezca al tipo sanguíneo A, sobre la superficie de su eritrocito va a tener una molécula que se llama antígeno A. Y en su suero va a tener anticuerpos anti-B, ¿no? Porque él no tiene al antígeno B. Entonces tiene anticuerpos anti-B. Si a esa persona de tipo sanguíneo A le transfunden eritrocitos B, o sea que tienen el antígeno B, los anticuerpos anti-B que ese individuo tiene en su suero van a reaccionar y eso lleva a las reacciones posttransfusionales adversas que pueden llevar a la muerte al individuo. Esto fue lo que determinó Landsteiner. Fíjense que las transfusiones sanguíneas entre dos individuos tuvieron sus inicios en el año 1600 de nuestra era. Y a lo largo de los años se han venido realizando las transfusiones sanguíneas con diferentes objetivos o con diferentes fines. Primero, como fuente de juventud y de sabiduría. Luego, se hacían para conferir inmunidad. Y finalmente, y actualmente, se realizan como un medio para reponer la sangre que se ha perdido a consecuencia de una enfermedad, de un accidente o de una cirugía. Los primeros donadores para el hombre fueron los animales, por ejemplo, los borregos, las terneras y los perros. El fracaso en los resultados que se esperaban y las consecuencias desagradables que se observaron fueron convenciendo a los científicos de aquella época que las transfusiones debían realizarse solamente entre humanos. Y así se empezó a realizar solamente entre humanos. Pero de cualquier manera, cuando se realizaba una transfusión, pues todo cursaba bien y el individuo transfundido terminaba por recuperarse, pero en algunos otros casos se realizaba la transfusión y el individuo empeoraba y moría. Entonces era un enigma. ¿Por qué? Porque algunas veces todo marcha súper bien y porque en otras ocasiones matamos al paciente después de una transfusión. Bueno, pues todo eso lo vino a determinar Landsteiner al decir, no, es que espérense, existen diferentes tipos de sangre y las sangres algunas son compatibles entre sí y otras son incompatibles, ¿no? Entonces todas las transfusiones seguras que en la actualidad podemos hacer, se las debemos a este señor. Imagínense la cantidad de vidas que se han salvado gracias a la demostración de Landsteiner del sistema ABO. O sea, evidentemente, en 1930 Landsteiner recibió el premio Nobel por esta contribución, ¿no? Que ha sido súper importante. En 1901 también, dos investigadores, estos que están aquí, Carlos Richard y Paul Portier, observaron por primera vez una reacción indeseable relacionada con la respuesta inmunológica. Ellos se encontraban estudiando las propiedades tóxicas de las medusas que irritaban la piel de los bañistas del mar Mediterráneo por instrucciones del príncipe Alberto de Mónaco. O sea, lo que ellos quisieron hacer, pues dijeron, fácil, inmunizamos un animal, en este caso fueron perros, inmunizamos perros con extractos de las medusas y vamos a generar un suero protector, ¿sí?, que les ayude a los bañistas, a los buceadores o a los surfistas que entran en contacto con esas medusas, ¿no?, y que les causan daño. Entonces, ellos trabajando con extractos glicerinados de las medusas, observaron que cuando administraban una pequeña dosis del extracto
a perros que 20 días antes habían recibido una primera dosis del mismo material sin consecuencia alguna, a los pocos minutos empezaban a mostrar síntomas de asfixia, parálisis, vómito y diarrea con sangre para segundos después morir. Entonces, no todo era miel y dulzura en la respuesta inmunológica, ¿no? Y esta fue la primera vez que se observó. A ese fenómeno inducido por la inyección de un material antigénico lo llamaron anafilaxia, solo para indicar que su efecto era el contrario a la profilaxis o prevención, ¿no? Y desde ahí el nombrecito. Y pues bueno, así, poco a poco, fueron describiéndose una serie de fenómenos biológicos en donde las palabras inmunidad, respuesta inmunológica fueron cada vez más frecuentes. Y casi sin percibirlo nació una nueva rama del conocimiento que con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy es la inmunología. Una ciencia que ha hecho, que sigue y que seguirá haciendo importantes aportaciones en todos los campos de la biología. De hecho, prácticamente de todos los investigadores de los que les hablé, todos ellos fueron acreedores al premio Nobel, ¿no? Por la importancia en las investigaciones que realizaron. Obviamente Jenner, por ejemplo, que fue de los primeros, pues ahí no estaba instituido aún el premio Nobel, pero por supuesto que se lo hubiera llevado, ¿no? Pero desde Meshnikov, Berenice Sato, Bordet, todos de los que les hablé, ¿no? Han hecho aportaciones que han sido sumamente importantes en nuestra área, ¿no? En nuestra área de la salud. De hecho, tengo por ahí un archivo donde tengo a todos los premios Nobel en el campo de la inmunología. Luego se los paso, si quieren, pues son un montón, ¿no? Yo creo que es una de las áreas que más Nobeles ha recibido en fisiología y medicina, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Ok. La semana que entra vamos a iniciar con los conceptos generales, ¿no? Ahorita la verdad es que no me siento como para seguirle, ya no aguanto la espalda. Es de lo que más me duele. Gracias, Moderna, pero no puedo continuar. No, aquí la voy a dejar. La semana que entra, si Dios quiere, déjenme tomar. Yo no sé si tengo que dar o no tengo que dar evidencias. Se me olvidó preguntarle a la doctora. Voy a tomar lista. Clase 2. Aquí, ahorita tomo la foto. Y ni me voy a reír porque no tengo ganas. Pero ustedes se ríen por mí. Ahí va, ¿no? Y un todo aquí. 1, 2, 3. Listo. Déjame pegarla. Los bien coquetones. Bueno, entonces los dejo, ¿no? Yo espero, obviamente ya si Dios quiere voy a estar mejor el próximo viernes para darle con todo las 2 horas, porque yo soy de las que da las 2 horas, me imagino que todos en la especialidad, pero hoy sí no, hoy se las debo. No, ya me urge pararme aquí porque siento que se me va a quebrar la espalda. ¿Sale? Entonces los veo luego, chicos. Nos vemos, que se mejore. Hasta luego, que se mejore. Que es mi libertad.